Bienvenidos al programa Discípulos. Jesús dijo: haced discípulos de todas las naciones, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Cada semana con el pastor Juan Carlos Parra, un tema diferente para convertirnos en mejores discípulos del Maestro de los Maestros, Jesucristo. Atrévete a creer y a poner por obra lo que aprendemos juntos en el programa Discípulos. 25 minutos que pueden transformar tu vida. Hemos estado durante 2 programas hablando acerca del bautismo y hoy ya nos adentramos en la cena del Señor. Le pedimos su bendición a nuestro Padre. Gracias, Señor, por esta ocasión que tú has hecho, esta oportunidad de poder aprender de ti, aprender de tu palabra en este nuevo programa, Señor. Gracias por estar en antena, Dios mío. Es un milagro, es obra y gracia tuya, y que estos minutos de oro sean por ti bien aprovechados, Señor. Nosotros queremos aprender, nosotros queremos tomar de tus palabras que son espíritu y son vida. Esas palabras que tienen vida eterna cuando las creemos. Y yo te ruego que tu Espíritu Santo nos ministre, que tú fluyas, que tú nos enseñes, Señor, que podamos ver en tu palabra tu maravilla, Señor, tu amor asombroso. Podamos ver a Cristo y enamorarnos más de Él. Bendice a toda la audiencia y que seamos en verdad discípulos tuyos que demos fruto. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Amén. ¿Recuerdan que hablábamos del bautismo como un punto de partida en nuestra vida cristiana? Un punto de partida, y lo asemejábamos también con el pacto matrimonial. Cuando aceptamos al Señor es como un si quiero, es como cuando ya una pareja se promete, se compromete, hace un pacto prematrimonial, pero en el momento de la boda se registra ese matrimonio, se solemniza. También en el bautismo, nuestro sí quiero, la aceptación de Cristo en nuestro corazón como el Señor y el Salvador, se hace público. Se hace un pacto delante de Dios y de los hombres en el bautismo y queda registrado que somos hijos de Dios y que estamos enteramente entregados a Él. Hemos enterrado en el bautismo la vida vieja, rebelde y de pecado, y nos levantamos en novedad de vida juntamente con Cristo. Por eso el bautismo tiene que ser un punto de partida. Comparar nuestra relación con el matrimonio, nuestra relación con Cristo, compararla con el matrimonio no es nada descabellado, todo lo contrario. Ya lo hace el apóstol Pablo hablando del misterio de la unión entre Cristo y la iglesia, y habla del matrimonio, Jesús como el esposo y la iglesia, es decir, nosotros como la esposa. Así que eso nos sirve para ir de lo conocido a lo desconocido, de lo natural a lo espiritual. Si el bautismo es un punto de partida, la cena del Señor es un alto en el camino. Es como cuando unos enamorados, un matrimonio que ya está casado, toma un momento para cenar juntos, para fortalecerse en su amor, para dedicarse el uno al otro, renovarse. Eso es necesario, esos altos en el camino como pareja son necesarios. Y también la cena del Señor es un momento con Cristo. Es un momento para renovación y para traer a memoria lo que Él hizo por nosotros. Leo en Mateo capítulo 26, versículo 26. Mientras comían, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió y dándoselo a los discípulos dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio diciendo: bebed todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y os digo que desde ahora
no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día, cuando lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y después de cantar un himno, salieron hacia el monte de los olivos. Es lo que en mi Biblia se conoce por institución de la Cena del Señor. También le llamamos Santa Cena, y no está mal llamarlo así porque es una cena consagrada y por lo tanto santa entre Dios y su iglesia, Dios y su pueblo. Jesús la instituye como una fiesta. Decíamos que hay muy pocas cosas que el Señor dejó como fiestas para nosotros. Una de ellas, el bautismo; otra, la Cena del Señor; y no dejar de congregarnos periódicamente. Aparte, podemos tener muchas más cosas que giran en torno a nuestra adoración a Dios. Pero claramente la palabra que no dejemos de congregarnos cada semana, frecuentemente, que esa sea nuestra costumbre. Que nuestra costumbre no sea el no reunirnos y tener comunión con los hermanos, que eso sea la excepción, el faltar a uno de esos encuentros sea la excepción, no la costumbre, que nuestra costumbre sea perseverar con nuestros hermanos, edificarnos. Por otra parte, el Señor dijo: el que crea, que sea bautizado. Los discípulos, el camino lo comenzamos en arrepentimiento, en fe, confesando a Jesucristo públicamente, bautizándonos. Y el Señor estableció esta Pascua, esta fiesta para nosotros, que es la Santa Cena o la Cena del Señor. Vamos a partir de este pasaje, Mateo 26, aunque en otros programas también tocaremos algún otro pasaje. ¿En qué momento estamos? Estamos en el momento en el que Jesús está celebrando la Pascua en Jerusalén con sus discípulos. Se han hecho los preparativos. Encontraron el lugar, un aposento alto que se les cedió para poder celebrar esta cena. También prepararon todos los elementos. Era una fiesta muy importante, solemne, en la que conmemoraba el pueblo de Israel la salida de Egipto. Y no era una cosa de un momentito, así, un rito que se hace en media hora. Era una cena. Miren ustedes, tenían una bendición festiva para comenzar. Se hablaban unas palabras de bendición sobre los presentes y sobre ese acto para comenzar. Luego tomaban una copa, la primera copa tomaban, luego hierbas amargas, luego pan sin levadura repartían y lo comían también. Preparaban la segunda copa, servían la segunda copa, luego presentaban el cordero que iban a comer, que era el recordatorio del cordero que salvó la vida cuando salieron de Egipto. Recuerdan cuando en la 10ª plaga Israel tomó un cordero de 1 año por familia, untaron el dintel de las puertas con la sangre del cordero, comieron el cordero, los restos los quemaron en el fuego, y por eso el ángel de la muerte no dañó las familias de Israel, no murieron los primogénitos de Israel, como sucedió en los primogénitos de Egipto, incluido el faraón. Ese cordero representaba a Cristo, nuestro sustituto, quien murió para que nosotros no muramos, quien derramó su sangre para librarnos de nuestros propios pecados y de la muerte eterna. Así que el israelita, cuando celebraba y recordaba la Pascua, tenían que comer un cordero y lo presentaban, lo dedicaban al Señor. Entonces, después de ofrecer el cordero o dedicarlo al Señor, recitaban la primera parte del Jalel. Esto es el Salmo 113 y Salmo 114. Lo recitaban, en algunos casos lo cantaban, los Salmos 113 y 114. ¿Ya tenían preparada la segunda copa? Pues entonces bebían la segunda copa. Entonces había una bendición
y tomaban el pan sin levadura. A continuación comenzaban a comer el cordero pascual. Y después venía la tercera copa. Tomaban un tiempo de compañerismo, lo que podemos pensar como una sobremesa. Miren que este era un momento muy familiar y muy bonito para Israel. Y entonces tenían la última copa, la copa de despedida, la cuarta copa. Entiéndase, del fruto de la vid, de vino. Y en el número 14 de este rito, de este procedimiento para la Pascua, recitaban o cantaban la segunda parte del Jalel, que era la salida, era el final de la Pascua. El Salmo 115, 116, 117 y 118. O sea, no era un momentito, un cantito, un Padre Nuestro y nos vamos. Esto era, lea el Salmo 115, 116, 117 y 118. La segunda parte del Jalel la recitaban o la cantaban. Tomaba su tiempo, era una celebración, una fiesta que Dios dejó instituida y que así lo practicaban los judíos. Incluso habían cosas que han llegado hasta nuestros días, como la bendición. El pan de la Pascua se bendecía así: bendito tú, oh Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que sacas pan de la tierra. Y entonces partían el pan y lo comían. Y la copa, la bendición para la copa era: bendito tú, oh Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que creas el fruto de la vid. Y entonces tomaban la copa. Se bendecía el pan, se bendecía la copa para tomarla. En Mateo 26, versículo 26, precisamente, dice: mientras comían. Así que ¿en qué momento están de la Pascua? Están en el momento de comer el cordero. Luego ya se ha presentado el momento con la bendición festiva, se ha tomado la primera copa, las hierbas amargas también se han tomado, también se ha presentado el pan sin levadura, se ha preparado la copa, se ha ofrecido el cordero, se ha recitado ya la primera parte del Jalel, el Salmo 113 y 114, están con la segunda copa y comiendo el cordero. Están en ese momento y Jesús toma el pan. Y habiéndolo bendecido, probablemente lo bendijo como hemos visto: bendito tú, oh Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que sacas pan de la tierra. Lo parte y les dice a los discípulos: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y los discípulos se quedarían extrañados. El pan sin levadura pues tenía una tipología. Según los israelitas, representaba cómo sacaron el pan de Egipto sin poderlo leudar. Así de rápido salieron. Y también Dios mandó que sacaran la levadura, porque la levadura representaba pecado, contaminación, inmundicia. Y Dios ordenó que sacaran la levadura de las casas. El pan tenía su representación, pero ahora Jesús está instituyendo una nueva fiesta, una nueva Pascua, porque todo lo del Antiguo Testamento es la sombra de lo verdadero. Lo del Antiguo Testamento era un anuncio profético de lo que había de venir. Él era el Cordero que quita el pecado del mundo, y Él ahora va a establecer la cena del Señor como quiere que la recordemos siempre y que la celebremos. Y dice: este pan, comedlo, es mi cuerpo, representa mi cuerpo. Yo soy el pan. Yo soy el alimento. Yo soy el cordero que va a ser partido, que por vosotros, dice en Lucas, es partido. Y luego, tomando una copa y habiendo dado gracias, probablemente la acción de gracias y la bendición fue como solían hacer los judíos: bendito tú, oh Señor nuestro Dios, Rey del universo,
que creas el fruto de la vid. Entonces se la dio para que fueran bebiendo y dijo: bebed todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Un nuevo pacto. Hay un pacto con Israel, hay un pacto de obediencia, pero yo he venido a traer un pacto mejor, que ya lo profetizó Jeremías y Ezequiel, un pacto superior, un pacto nuevo en mi sangre. Esto es mi sangre, este vino es mi sangre, representa mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. En Lucas 22:19, en este mismo momento, Lucas incluyó la frase: haced esto en memoria de mí. Haced esto. La Pascua la tomaban en memoria de la salida de Egipto, pero ahora Jesús dice: haced esto, tomad esta cena del Señor en memoria de mí. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid. Ya está aquí anunciando su muerte, hasta aquel día cuando lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Os aseguro que vamos a estar juntos en el reino de Dios, en el cielo, o en el reino milenial en la tierra. Volveremos a reunirnos y volveremos a tomar la cena del Señor, a celebrar la Santa Cena todos juntos. Y después cantaron los Salmos 115, 116, 117 y 118, probablemente, como era la costumbre en Israel, la segunda mitad del Jalel, y ya salieron hacia el Monte de los Olivos. Así que esto incluyó unas horas donde Jesús dice quién es el que le va a entregar, habla de la negación de todos, habla de la negación de Pedro. Ese momento en el aposento alto sabemos que incluyó el lavamiento de pies, cuando Jesús le lava los pies a los discípulos. O sea, esto, para que nos hagamos una idea, es como cuando nos juntamos en una celebración familiar, lo que podría ser, no sé, una cena de Navidad o de Nochevieja, o una cena por un matrimonio, nos invitan a una boda y allí tú tienes los aperitivos y el primer plato, y te cambian la copa y el segundo plato, y entre medias te ponen algo para una copita de granizado, no me acuerdo el nombre ahora, para que se renueven tus papilas gustativas, y te ponen el segundo plato, y luego viene tu postre, tu café. En fin, el postre era indudablemente la última copa, la cuarta copa, cantando los salmos, la segunda mitad del Jalel. Esa era la salida y la despedida, pero era toda una celebración, toda una fiesta muy, muy, muy familiar, que tenía un sentido crucial en Israel. Una vez al año lo celebraban, y era para hacerlo en memoria de lo que había sucedido saliendo de Egipto, para hablar de la Pascua, el Pashá, cuando pasó el ángel de la muerte y no mató a los primogénitos de Israel, porque aquel corderito guardó cada familia, la sangre del cordero en el dintel de la puerta, en la obediencia a comer el cordero. Eso fue la marca que protegió a las familias de Israel. Y celebraron la salida del cautiverio, la liberación, lo celebraban en la Pascua y lo traían a memoria. Y en la Cena del Señor, hablemos un poco de que la Cena del Señor, haced esto en memoria de mí, es recordatorio. El Señor ayuda a su pueblo a no olvidar, a recordar, porque Dios sabe cómo somos los seres humanos de olvidadizos, y cómo a veces nos cuesta el tener fresco lo que ha hecho por nosotros. Dice el Salmo 103: bendice alma mía al Señor, no olvides ninguno de sus beneficios. Bueno, pues el Señor hace determinadas fiestas y determinados momentos como este de la Cena del Señor para ayudar a nuestra memoria,
para que tengamos fresco lo que Él ha hecho por nosotros. En el caso de Israel, Dios le dio a Israel también sus memoriales. Dios le dio a Israel sus recordatorios. A veces eran monumentos, como cuando pasaron el Jordán. ¿Recuerdan que Dios mandó sacar 12 piedras del lecho del río donde estaban parados los sacerdotes? Y entonces allí en Gilgal juntar esas 12 piedras como un monumento. ¿Para qué? Para que recordasen, que los hijos preguntasen a los padres, ¿qué son estas 12 piedras? Y los padres le dijeran a los hijos, esto es que el Señor nos hizo entrar a la tierra prometida, pisando tierra seca, abriendo las aguas del Jordán. Así pasamos todo Israel para tomar esta tierra que ahora tenemos. Era un memorial, era un recordatorio. Las fiestas, igual. Cada una de las fiestas que Dios dejó establecida era un memorial, era un recordatorio para que Israel no recordara la misericordia del Señor. ¿Quién es Dios? ¿Quiénes son ellos como pueblo santo, como pueblo escogido? La cena del Señor para nosotros es un momento muy importante. ¿Por qué? Porque nos paramos y traemos a memoria lo que Jesús ha hecho. El pan, su cuerpo, partido. Un pan sin levadura, porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado. En Él no había la levadura del pecado, nada inmundo, nada imperfecto, nada que leudara la masa. Un pan sin malicia, un pan de santidad. Ese era nuestro Señor Jesús. ¿Recordáis lo que dijo Pablo? Que un poco de levadura leuda toda la masa. Sacad la levadura para que seáis masa nueva, sin maldad, sin malicia, sin contaminación. Así es Jesús, un pan sin levadura. Todo perfecto, todo santo. Un cordero que se dio en lugar de cada uno de nosotros. Eso lo tenemos que traer a memoria. El pan nos habla de que Él es nuestro alimento, de que así como partimos el pan, Él fue partido para darnos a nosotros de comer, para darnos a nosotros vida eterna. Él es el cordero sobre el que cayó nuestra maldición. Y la copa, su sangre derramada. Si la sangre del cordero sobre el dintel de las puertas protegía las familias de Israel, la sangre de Cristo, cuando creemos en el sacrificio, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, nos libra de la muerte, nos protege de todo ataque del enemigo. Su sangre, que comenzó a ser derramada en Getsemaní cuando sudó grandes gotas de sangre, y siguió siendo derramada cuando le golpearon esa panda de malhechores que le capturó, y siguió siendo derramada en el juicio del Sanedrín, y luego en el pretorio, y en todo lo que conocemos como Vía Dolorosa. Se derramó esa preciosa sangre hasta que derramó la última gota en la cruz del Calvario. Cuando ya clavaron la lanza en su costado, salió sangre y agua. Derramó toda su sangre. En la sangre está la vida. Dio su vida. Sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados según la ley. Jesús derrama su sangre para el perdón de los pecados de muchos. Fíjense que dice de muchos. ¿Por qué? Bueno, es lo mismo que encontramos en Mateo capítulo 20. Mateo 20, 28 dice, lo sé de memoria, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Pero lo quiero leer. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Son palabras de Jesús. Y ahora aquí dice, es mi sangre derramada por muchos para el perdón de los pecados. ¿Por qué no dice por todos? Podría decir por todos. Tampoco dice, el Hijo del Hombre ha venido para dar su vida en rescate por todos. Dice en rescate por muchos. ¿Por qué? Porque Jesús, Él vino a salvarnos a todos y derramó su sangre para perdón de los pecados de todos.
Pero no todos le aceptan, no todos creen en Él. Somos muchos los que vamos a estar en la eternidad de toda tribu, lengua y nación. Somos muchos los hijos de Dios a lo largo de las generaciones. Sin embargo, no todos. Ni siquiera entre los 12, todos eran de Él. Uno era demonio, uno le iba a entregar. Así que Jesús es muy realista y dice, esta sangre es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Espero que tú, querido oyente, querido televidente, amigo que escuchas, que ves, seas de los muchos redimidos de las naciones, de los muchos redimidos de la historia que hemos aceptado. Esa sangre se derramó por amor a ti, pero tú tienes que, por la fe, apropiarte del sacrificio de Cristo. Si no, estás excluido de la vida de Dios, estás destituido de la gloria de Dios. Es una sangre, dice, como propiciación. Es una sangre que propicia el perdón y la reconciliación con Dios. Pero tú te tienes que meter debajo del pacto. Tienes que creer en Jesús y aceptarle como tu Salvador para que el sacrificio de Cristo sea valedero, sea atribuido en tu cuenta, se te impute la justicia de Jesús y su sacrificio. Él pagó por tus pecados, pero tú tienes que aceptar ese regalo. ¿Me estás entendiendo? Si no, te vas a quedar fuera de la vida eterna, fuera del reino de Dios. Por eso aquí no dice derramada por todos para el perdón de los pecados. Porque no todos iban a creer. Espero que tú seas de los que sí creen, de los que sí entran en el pacto. Un pacto unilateral, un pacto que Dios hace en base a la vida, muerte y resurrección de Cristo, un pacto de gracia, un pacto superior establecido sobre mejores promesas en el que el Señor nos da su Espíritu Santo y nos da una vida nueva para que andemos en su ley, en su justicia y le agrademos. Es un pacto nuevo, mejor, porque el pacto viejo era bilateral, dependía de Dios y el hombre, de la bondad y justicia de Dios, pero también dependía de la obediencia y perfección del hombre. Y como el hombre no tiene obediencia y perfección para darle a Dios, era un pacto débil, era un pacto que fallaba por el lado del hombre. El nuevo pacto ya no, ya depende de Dios, porque Dios, por un lado, Dios es el juez, pero al mismo tiempo, Cristo nos representa. Dios mismo también es el que paga los pecados y trae la justicia que demanda el juez. Y Cristo es hasta el abogado que nos está defendiendo. Así que es como que Dios se ha puesto representando a la justicia y representando también al ser humano. Cristo nos representa en ese pacto y da la obediencia que tú y yo no podemos dar, y da la justicia que tú y yo no podemos dar. Si entramos por la fe a ese pacto, tenemos la bendición del Hijo. Tenemos la libertad de la muerte, tenemos la vida eterna, el perdón de los pecados. Por la fe. Es un regalo, y justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Jesús dice, hagan esto. Cuando tomen la cena del Señor, háganlo en memoria de mí. Recuerden mi vida, mi cuerpo, mi sacrificio, mi sangre. Que todo lo que ustedes son y todo lo que ustedes tienen es por gracia, es por amor, es por lo que yo he hecho. Y en esos momentos, en cada oportunidad, cuando tomemos la Santa Cena o la Cena del Señor, es como traer a memoria, enseñarle a nuestros hijos, renovar, refrescar, que somos lo que somos por gracia, que todo se lo debemos al Cordero de Dios, a Cristo Jesús, nuestro Salvador. Seguiremos la semana que viene porque en esto de la Cena del Señor
Hay mucho para aprender. Creo que debemos de tomarnos el tiempo. Cada vez que celebremos la Cena del Señor, tomarnos el tiempo, no hacerlo con prisas, no correr, sino aprender de Israel que era una cena, una celebración, una fiesta muy importante que les dejaba una bendición, un sello impresionante. Por eso, en el próximo programa quiero hablar acerca de la frecuencia, cada cuánto celebrar la Cena del Señor, cómo celebrar la Cena del Señor, el valor espiritual de la Cena del Señor. Hoy solamente hemos introducido este tema. Estamos en fundamentos, hablando del bautismo y la Cena del Señor. Y yo te invito a que nos acompañes la próxima oportunidad para seguir juntos aprendiendo. Pero no puedo despedirme sin facilitarte una oración. Ayudarte a aceptar a Cristo como tu Salvador. ¿Quieres arrepentirte de tus pecados hoy y creer en Jesús, apropiarte de este regalo que Él hizo al venir a morir por ti? Repite esta oración conmigo. Dios y Padre, tú eres santo y yo un hombre pecador. Señor, me arrepiento por toda mi maldad y te doy las gracias por entregar a Jesucristo, tu Hijo, como el Cordero que quita el pecado del mundo, mi Salvador. Creo en Jesús y por la fe recibo todo lo que hizo en su sacrificio por mí. Creo que resucitó al tercer día. Es Rey, es vencedor. Y lo hago el Señor de mi vida y creo en su victoria para mí también. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Felicidades, te bendecimos desde aquí, desde este medio de comunicación, radio y televisión Vida. Y te invito a que nos llames, nos hables de este paso que has dado tan importante y sigas aprendiendo más y más de la palabra de Dios usando estos medios de comunicación y congregándote en alguna iglesia local, en algún lugar con otros hermanos para poder nutrirte y estar fuerte en el Espíritu. Te podemos indicar un lugar cerca de donde tú vives. Hasta pronto. Te bendigo de nuevo y me despido en el nombre de Jesús. Amén. El tiempo se nos ha agotado. Te esperamos la próxima semana en el programa Discípulos. El desafío sigue en pie para todos. Ser más y más como Cristo. Escríbenos o búscanos en la red. Recuerda, contacto@discipulosradio.es y nuestro perfil de Facebook, Discípulos Radio. Te dejamos con esta promesa que citamos de labios de Jesús. Un discípulo no está por encima de su maestro, mas todo discípulo, después de que se ha preparado bien, será como su maestro. Que así sea. Hasta pronto.